en Notimundo Estelar. Información inmediata. Reformas tributarias y una auditoría a Petroecuador son parte de los nuevos compromisos asumidos por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional en el marco de la ampliación del programa de crédito acordado con ese organismo multilateral. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el economista Larry Yumibanda. Él es el presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Muy buenas noches, tardes todavía, y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Qué tal, María del Carmen? Buenas tardes, buenas noches. También a la audiencia, un abrazo, buenas noches también. Larry, ¿qué podemos decir? Comencemos analizando un poco la economía del país en este 2025 con las medidas que se han tomado y que sigue tomando pues el gobierno de Daniel Noboa. ¿Vemos señales de recuperación después de la recesión que tuvimos durante el año anterior, el 2024? Bueno, se evidencia un rebote económico, así lo ha estipulado las cifras del Banco Central, así lo ha dicho también múltiples organismos, inclusive el Fondo Monetario Internacional, que sacó hace pocas horas sus perspectivas de crecimiento de la economía global. Sí, la economía prácticamente está en rebote económico después de la caída del año pasado. Eso tiene que ser sostenible de cara a los próximos trimestres y también para el próximo año, para evaluar si efectivamente estamos dentro de la senda de crecimiento. Porque este rebote económico ya lo tuvimos en el 2016 y también lo tuvimos en el 2020. La economía rebotó en el 2017 y en el 2021 respectivamente y después se desplomó. Por eso es el desafío ya no es el 2025, que obviamente va a tener mejores condiciones económicas con respecto al año anterior, sino para el 2026, que ese va a ser el desafío. ¿Y qué se requiere entonces para justamente evitar que se desplome este rebote económico y que sea sostenible, así como usted lo está diciendo? Que la inversión privada continúe invirtiendo, valga la redundancia, en el país, que no se detenga la inversión pública, que la gente tenga trabajo para que pueda seguir consumiendo, que continuemos con los acuerdos comerciales para que se genere mayor producción, mayor contratación. Eso implica mayor consumo y mayor inversión. En fin, tiene que generarse un efecto positivo y virtuoso en la economía para que este crecimiento realmente se logre sostener de cara a los próximos años. Sin embargo, usted ha mencionado como parte de lo que se debería hacer, que se debe mantener la inversión pública, pero estamos viendo que no hay mucha inversión pública que se esté realizando en el país. Justamente esa es una de las falencias que se hacen evidentes. ¿Qué hacer con respecto a esto cuando además estamos viendo, y lo acabamos de mencionar, el déficit en el presupuesto general del Estado que supera 1.700 millones de dólares según la Fundación de Ciudadanía y Desarrollo en el primer semestre de este 2025? Bueno, el déficit, ya hemos venido trabajando con déficit de hace 15 años, ¿no? Obviamente. Es la historia de siempre. Esto ha generado prácticamente una deuda que ya está llegando a los 90.000 millones de dólares. El tema es irlo reduciendo paulatinamente. Pero están dando eventos que es complicado controlar. Por ejemplo, el tema que sucedió hace prácticamente algunos días, ¿no? Casi todo el mes de julio, de la cuestión del cambio climático que afecta a nuestra producción petrolera, específicamente con la semiparalización de la producción. Eso va a generar pérdidas por aproximadamente 600 millones de dólares. Eso tiene un impacto al cierre de año. Entonces, el año pasado tuvimos sequía, este año también se pronostica sequía. Entonces, dependerá del gobierno si efectivamente puede mitigar esos impactos con el accionar público. Pero para eso se necesita de alguna otra forma acción en equipo y también de recursos. Por eso es el tema del Fondo Monetario Internacional, en donde se ha establecido un sinnúmero de reformas, desde lo laboral, desde lo fiscal, desde en materia de petróleo, en materia de energía, en materia institucional, etcétera. Habrá que ver si el gobierno las puede cumplir o no y dependerá mucho de la coyuntura política, ¿no?
es justamente esas reformas a las que usted menciona que son un poco lo que establece el Fondo Monetario Internacional en el marco de la ampliación del programa de crédito. ¿Qué tan posible sería? Usted habla de un costo político, por supuesto, pero estamos ante una próxima reforma tributaria. En algún momento también le quiero hacer acuerdo. Usted habló de lo importante que es el manejo del servicio de rentas internas, es decir, que se cobre pues a quienes están adeudando todavía, entre otras cosas, que haya más controles. ¿Cómo ve usted este tema? O sea, todavía tenemos 2.000 millones de deudas infirmes que el SRI no ha cobrado. Entonces, ahí es donde sigue siendo un punto flaco, hacerse efectivo esa recaudación. Pero estamos viendo que dentro de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional ya viene un alza de impuestos. Y efectivamente ya se está dando con el proyecto de ley que se acaba de presentar, que tiene que ver con el control de las fundaciones. En la última parte del proyecto ya se habla de un impuesto único a la renta del 12% para la distribución de las utilidades. Eso de alguna otra forma es un impuesto adicional a lo que establece la normativa. Eso implica que, por ejemplo, la gente que vaya a recibir, sea persona natural o jurídica, utilidades, siempre y cuando compren las acciones, ¿no? Siempre y cuando compren acciones, obviamente van a recibir menos en términos nominales porque van a tener que pagar un impuesto a la renta mínimo del 12% de cara a los próximos ejercicios fiscales. Entonces, eso de alguna otra forma ahuyenta a que se desarrolle un marco de inversiones altamente competitivo y también tiene influencia en el pobre desempeño que tiene nuestro mercado de valores. Entonces, yo creo que las medidas tienen que tener un solo norte. Se necesita aumentar la inversión, pero por supuesto, pero si vemos que este tipo de medidas que están dentro del proyecto de ley que se está discutiendo, aleja la inversión, obviamente por más que recortemos servidores públicos, que por más que se establezcan otro tipo de beneficios para la población, este tipo de medidas lo que hace es alejar el tema de la recuperación económica para los próximos años. Y eso que le estoy mencionando aquí, una de las tantas reformas que están establecidas en el acuerdo con el FMI. Ahora, la tasa, por ejemplo, esta que se cobraría a las empresas mineras en la fase de exploración, también ahuyenta la inversión. Ese es otro ejemplo. Y adicionalmente van a establecer un nuevo marco tributario. O sea que lo de la tasa es el primer paso. Luego van a establecer un nuevo mecanismo de pago del impuesto a la renta para las empresas mineras. Pero esto resultaría contraproducente entonces. Por eso digo, hay que ver qué es lo que quiere realmente el gobierno. ¿Sí? Si realmente quiere fomentar la inversión local o la inversión extranjera, tiene que estabilizar las reglas del juego. Si las está cambiando a cada rato, obviamente no se va a generar mayor dinamización de la inversión local y extranjera de cara a los próximos años. Entonces, por ahí ya vamos teniendo serios problemas. Por otro lado, estamos viendo que el gobierno va a querer seguir insistiendo con el asunto de la reforma al Código de Trabajo con el contrato por hora. Nosotros tenemos una apreciación en ese sentido, tanto así que se pronunció el pueblo ecuatoriano en un referéndum, y la única manera que se puede introducir una reforma de esta naturaleza es que también se lo haga a través del referéndum. Pero si el gobierno quiere insistir, obviamente también va a generar incertidumbre, ya no a los inversionistas, sino ahora con los trabajadores y los futuros trabajadores. Entonces yo creo que... Pero no sería una buena opción, Larry, esto del contrato por hora. Bueno, ya se viene un referéndum, supuestamente se ha anunciado para fines de año. Esto podría incluirse. A ver, la gente, hemos visto, sale de nuestro país, se va a trabajar a Estados Unidos o se va a trabajar a otros países que tienen justamente este tipo de contratos por hora. No manejan de la misma forma que manejamos aquí en el país el tema de la contratación de personal. El tema es que en Estados Unidos ganan 2, 3 veces, hasta 5 veces más de lo que ganan en Ecuador. Entonces, y eso es un trabajo de manera temporal, porque hay muchos migrantes que regresan después. Hay otros que se establecen y generan su familia y luego mandan las remesas a sus compatriotas o su familia que están aquí en el Ecuador.
Entonces, yo creo que ese es un mecanismo que debe ser analizado y que no es la primera vez que se implementó el contrato de horas en el Ecuador. Ya se lo implementó hace algunos años atrás y no mejoró el empleo. Por eso es importante que, por ejemplo, el gobierno defina la hoja de ruta. Dentro de la reforma del FMI, y esto a mí sí me tiene muy preocupado, habla también sobre la flexibilización del establecimiento de las tasas de interés. ¿Eso qué significa? Nosotros sabemos que existe un oligopolio bancario y mientras existe un oligopolio bancario son los que fijan las tasas de interés. Entonces, si se les da una tasa de interés flexible para que este oligopolio bancario los establezca, obviamente no van a bajar las tasas de interés, más bien las van a encarecer. Entonces, yo creo que las reformas, si bien es cierto, son necesarias, reformas estructurales, pero tienen que ir con un norte claro. Y eso no existe entonces al momento. Es que hay políticas contradictorias. El FMI aplaude todo, inclusive los gobiernos anteriores los aplaudió, pero igual no se ven los resultados. Y el mismo FMI pronostica crecimiento económico por debajo del 3% hasta el 2030. Entonces, no es que la economía va a recuperar el nivel de crecimiento del 2000 hasta el 2014, que fue del 4.2%. Entonces, el FMI tiene que entender, primero, que el Ecuador le tendrá que cumplir fielmente los que nos ha prestado. Y segundo, que deben establecerse reformas que vayan justamente hacia el crecimiento, aumentando la producción, no castigando el consumo. Pero si por un lado se fomenta la producción y por otro lado se castiga el consumo, son políticas que al final no generan el efecto deseado. Por eso que insisto, yo creo que el gobierno tiene que establecer claramente su norte. Por ejemplo, acaba de desvincular 5.000 personas, pero va a contratar 80.000 personas. Los jóvenes, usted habla del programa que se, claro, pero bueno, eso en realidad se trata, no es algo como una contratación que va permanente, digamos, son pasantías. El año pasado se contrató, este año se va a contratar y se lo aseguro que el próximo año se va a contratar. Algo que parece temporal, al final se puede constituir de manera permanente. Entonces, y eso que solamente estamos viendo este panorama. Acuérdense que ya se viene una una desaceleración de la recaudación tributaria, porque el IVA, que tiene una duración del 15% de 2 años, va a tener que bajar al 13%. Ya se va a acabar el tema de la autorretención a las grandes compañías, ya se va a acabar las contribuciones tanto a los grandes patrimonios como las del sistema financiero, que es de carácter temporal. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Por eso se hizo también lo de la remisión en el SRI. Sí, pero máximo lograron recaudar 300, 400 millones. Claro, solamente no es tampoco la autorretención generó $1.200 millones. Entonces, por eso es que ya la ministra de Economía ha hablado de una reforma tributaria. Y esto que se está viendo, lo que usted acaba de decir, la tasa minera, el nuevo marco legal con respecto al mismo sector, el establecimiento de un impuesto único a la renta para los dividendos, todo esto va en una función de incrementar los impuestos. Y esto es solamente el inicio. Hay que esperar de aquí a los próximos meses que nuevos impuestos se van a incrementar. Pero eso, con una política de recuperación, es totalmente, para llamarlo de alguna forma, una política adversa, una política que lo que hace es no generar el crecimiento, más bien lo detiene. Bien, estaremos atentos a lo que ocurre. Usted hablaba también de no castigar el consumo. Me imagino que se refiere al tema del IVA. También había dicho que se debería volver al 10%. No, el tema es que vayan a insistir y sostenerlo en el 15%. Eso, ahorita ya tienen mayoría. Ahorita ya tienen mayoría. Con una reforma tributaria de esa que no se dé, que no regrese no vaya a esos 3 puntos, ¿no? No creo que vaya a regresar al 10%, yo creo que se va a sostener en el 15%. Pero es lo que actualmente vivimos como ciudadanos. Entonces, estos cambios de manera tributaria, cambios en materia, llamémoslo laboral, lo único que genera es incertidumbre. Por más que algunos analistas, compañeros de profesión hayan dicho que son las medidas correctas, al final de cuentas vamos a tener que evaluar la economía. Y si la economía no crece por encima del 2%, las políticas prácticamente habrán fracasado. Si crece por encima del 2%, habrá que ver
ya con lo que se prevé el año pasado, si efectivamente eso es sostenible para el próximo año. Esperemos que así sea, que se tomen las decisiones adecuadas y, como usted bien dice, que haya un norte, que haya un plan claro hacia dónde va la economía del país. Gracias nuevamente al economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, por habernos acompañado en este espacio. Gracias, María del Carmen. Un abrazo también a la audiencia. Una buena noche. Usted está escuchando